Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la sesión sobre terapias genéticas. Estamos emocionados de hablar con ustedes acerca de diferentes aspectos de las terapias genéticas para la fibrosis quística y tenemos un tiempo específico al final para la sesión de preguntas y respuestas. Así que por favor no olviden enviarlas. Soy Katie Singh y soy profesora en la Escuela de Medicina en la Universidad de California, Irvine, y también soy Genetic Counselor en el PHCA en el Hospital Infantil. Hoy estoy aquí con tres oradores excelentes, Alice Jupiter, el autor Michael Jarnish y el autor Dan Turgan. Hola a todos y a todas, qué gusto estar aquí el día de hoy. Soy el doctor Carnish, soy investigador, también trabajo en muchas otras áreas del sistema o ecosistema de la salud y también soy paciente. Y como ya dije, es un gusto estar aquí. Doctor Dorgan, ¿le gustaría presentarse? Hola, soy Dan Dorgan, uno de los doctores del programa de Survivors en Pensilvania. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Ahora, Elise. Hola, soy Elise Jupiter. Soy madre de un bebé con una mutación extraña. Es un paciente que tiene una combinación muy extraña, por lo que no califica para las terapias genéticas que la gente en general conoce y está familiarizada. Así que hoy hablaremos un poquito de las terapias genéticas que a mí me interesan mucho, porque seguimos buscando lo que necesitamos. Al principio nos sentíamos en el lado oscuro de la fibrosis quística, muchas cirugías, todos los especialistas nos hablaban las complicaciones. A los 6 meses estaba haciendo todas las terapias que están haciendo los pacientes de fibrosis quística a los 4 años. Así que el tratamiento fue muy agresivo, pero la verdad es que ha sido una lucha constante. Al principio utilizamos todo aquello que estaba inmediatamente disponible, pero empezamos a aprender que simplemente no iba a tener esas oportunidades por sus mutaciones raras. Todas estas terapias tradicionales dan miedo el ver a tu hijo cómo va decayendo. Simplemente da terror, ¿no? El pensar que lo que quieres es que las cosas sigan bien hasta que llegue algo que cambie el juego. Las terapias genéticas ofrecen oportunidades para extender la vida del paciente. Nos ayuda a mejorar y mantener la calidad de vida del paciente. Estuvo 4 años y medio sin ninguna hospitalización, pero hace como un año tuvo una hospitalización por una exacerbación por primera vez en mucho tiempo. Y el mundo era completamente distinto en comparación con la última vez que estuvimos en el hospital. Era el único paciente en la unidad en ese momento y ese es un gran testimonio del beneficio de las terapias en esta población. Tenía un equipo respiratorio dedicado para él en el hospital y ya no, ahora nada más quedaban unos cuantos. Incluso los protocolos de los tratamientos eran diferentes para la fibrosis quística y la verdad es que la diferencia era enorme en comparación con hace 4 años. Hemos visto ya el éxito en la mayoría de la población con fibrosis quística, pero es que hay muchísimas cosas además de las que estaremos hablando esta noche. En unos cuantos minutos entraremos en los detalles. Y la verdad es que para mi familia estas terapias lo son todo, en términos de oportunidades reales, para cambiar la trayectoria de vida de mi hijo. Ahora ha jugado más soccer que nunca jamás. Y bueno, Katie, te regreso el micrófono para que podamos hablar un poquito más del tema. Gracias. Mike y yo estaremos dándoles una introducción a las terapias genéticas en fibrosis quística. Tenemos al final una sesión de preguntas y respuestas, no lo olviden, así que al final pueden tener la oportunidad de preguntar. Las pueden ir mandando y las cubrimos. Aquí los descargos de responsabilidad. Hablamos de las terapias genéticas, significa que tenemos que hablar acerca de los genes. Me imagino que la mayoría de ustedes están familiarizados con el tema de los genes, pero como recordatorio, los genes son instrucciones para crear proteínas que determinan cómo nuestro cuerpo se desarrolla, se ve y funciona. CFTR es el gen involucrado en la fibrosis quística.
Este gen, junto con todos nuestros genes, proporciona las instrucciones para crear el ARN, un intermediario, que es, digamos, la plantilla para crear la proteína. En el caso de la fibrosis quística, el trabajo de la proteína es mover los iones entre diferentes sitios y eso lo pueden ver aquí en los círculos morados. Y en realidad tenemos dos copias de casi todos nuestros genes, incluyendo el gen del que yo les hablo. Tenemos una copia de la mamá y una del papá. Como este gen es recesivo, significa que si hay una mutación o una variante que causa una enfermedad en una de las copias del gen, no estamos produciendo, digamos que proteína de una copia de ese gen, estamos protegidos porque tenemos nuestra copia de respaldo. Pero si tenemos una mutación también en la otra copia, o sea, no producimos esta proteína, entonces ocurre la fibrosis quística. Y todas las imágenes que van a ver a lo largo de la noche se enfocan en una copia del ADN, pero acuérdense que hay dos copias. Entonces el proceso es pasar del gen a la proteína y este se llama el dogma central y es el proceso de copiar el ADN en ARN que utiliza la plantilla para la proteína. En la diapositiva previa les mostré que cuando hay una mutación en el ADN no estamos produciendo la proteína. Y ese es el caso la mayoría de las veces, pero hay otros tipos de mutaciones también en el gen que nos lleva a diferentes efectos de la proteína. Por ejemplo, tal vez tengan una mutación que igual produce una proteína. Esa proteína tal vez simplemente no funciona como quisiéramos o no mueve los iones como quisiéramos. O tal vez tenemos una mutación, perdón, ya me pasé muy rápido aquí. Tal vez una mutación que no causa proteína, o tal vez tenemos una, ya se me robaron las diapositivas, pero por ahí hay una diapositiva que muestra que se muestra la proteína, pero no es suficiente. Y hay otro ejemplo en el que se produce ARN, pero está alterado, lo que significa que no puede crear la proteína que se supone que debe crear. Vamos a ver estos conceptos en la célula. Pueden imaginarse que estamos viendo dentro de la célula que está en los pulmones. Ahorita estamos viendo un ejemplo en el que no hay mutación. El ADN está intacto, quiere decir que la copia está correcta. Nuevamente, vamos de abajo hacia arriba. Tenemos el ADN que produce el ARN, que es el intermediario para crear la proteína. La proteína se procesa, se termina y sube hacia arriba la célula y está en la superficie. Ahí mueve diferentes moléculas desde dentro de la célula hacia afuera. Y ahora vamos a avanzar un poquito, vamos a ver qué pasa cuando hay una mutación. En realidad hay 5 clases de mutaciones distintas, vamos a verlas una a una. En esta categoría hay una mutación que afecta el ARN. En lugar de producir el ARN azul, producimos este rojo chiquito. Este ARN anormal no puede producir proteína, así que no se obtiene nada para mover las moléculas en la superficie. Hay otros grados de mutación que tienen diferentes efectos. Podemos crear una proteína prematura, quiere decir que no está completa y no sobrevive para llegar a la superficie. O podemos tener mutaciones que crean la proteína, pero no funciona como debería. Y el proceso de mover las moléculas no es efectivo. O tenemos una proteína completamente normal, pero no hay suficiente. Y eso ocurre por algo que se llama el splicing, en donde se producen diferentes tipos de ARN. Si haces el correcto, haces la proteína correcta, pero si tienes un ARN incorrecto, entonces no se va a crear la proteína y el efecto no va a ser suficiente. Parte del enfoque que hemos tenido en los últimos años es en estos moduladores de SFTR. Lo que hacen es que se enfocan en la proteína, ya sea en una etapa muy temprana o en una proteína que no funciona o que está en cantidades insuficientes. Al crear el modulador, aumentamos lo que se necesita para maximizar lo que podemos obtener, o sea, el efecto de la proteína. El problema es que podemos ver en esta primera categoría que no hay proteína para modular. Por eso los moduladores no funcionan para personas con mutaciones en esta categoría. Son las mutaciones truncadas, como las llamamos. Y de hecho hay mutaciones en cada categoría en donde los moduladores no funcionan. Algunas personas con estas mutaciones no son elegibles para los moduladores, ya sea porque no funcionan o porque no se han estudiado, no sabemos si funciona
o tal vez son elegibles genéticamente hablando, pero no se pueden tomar los moduladores por una gran razón, por una gran variedad de razones, perdón. En Estados Unidos, un 90% de las personas tiene una mutación que es elegible para un modulador desde el punto de vista genético. Pero desafortunadamente ese 90% no se traduce en lo que necesitamos cuando dividimos la población. Como los doctores aquí citados nos mostraron en 2021. Aquí podemos ver el porcentaje de aquellas personas que no tienen acceso. Por ejemplo, el 10% de la población en general no tiene acceso. Si hablamos de caucásicos no hispanos, 10%. Algo que preocupa es que en la comunidad afroamericana con fibrosis quística, un 30% no tiene acceso a un modulador, como 25% de las personas hispanas y 20% de otras razas con fibrosis quística. Y esto claramente es un problema. Así que si los moduladores no son la solución para todos con fibrosis quística, tenemos que cambiar nuestro enfoque. En lugar de enfocarnos tanto en la proteína como lo hacemos con los moduladores, podemos ir a revisar el ADN y ARN que están presentes en todas las categorías. Aquí es donde estamos pensando en las terapias genéticas, en la investigación sobre las terapias genéticas. Aquí este tema se vuelve importante para poder obtener tratamiento y que todos que tengan fibrosis quística tengan tratamiento. Cuando estas terapias genéticas se combinan, bueno, porque en realidad ya hay diferentes ensayos, pero cada vez hacemos más y más ensayos y estudios y las etapas tempranas analizan a personas que no tienen acceso a los moduladores, una gran población de esta categoría, pero también personas de todas las otras categorías que quizá no sean elegibles para los moduladores. Mike va a hablar mucho más acerca de qué son estas terapias y cómo funcionan. Pero antes de llegar ahí, quisiera hablar un poquito acerca de por qué esta investigación sobre las terapias genéticas es única en comparación con otras terapias que estamos acostumbrados a ver en la fibrosis quística. Primero, los conceptos genéticos puede que sean poco familiares y a veces son intimidantes para personas que no están acostumbradas a hablar de eso. Hoy seguramente muchos de ustedes no han hablado de lo del dogma, o no han hablado o no saben acerca de este caminito del ADN, el RN, la proteína, porque no son cosas que veamos todos los días. Además, es un tema moderno, digamos, y que está en boga en la política y los medios. Se ha hablado mucho de esta terapia para prevenir el COVID-19 en vez de la vacuna y por eso la gente se ha familiarizado más con este tipo de terapias. Y el ADN nos hace únicos. Todos somos individuos únicos por nuestras variaciones en el ADN y nuestro ADN nos hace quienes somos. Por eso también hay ciertas inquietudes sobre privacidad cuando pensamos en estudiar el ADN o utilizar el ADN para estudios de investigación. Y también existe un miedo real de discriminación o de que alguien se aproveche de otra persona. Estas son inquietudes reales porque se basan en una historia de prácticas de investigación poco éticas y malas que han sucedido en nuestro país. La verdad es que hemos avanzado mucho desde que se hicieron esos estudios de investigación, sin embargo, el miedo continúa. Y esta, como muchas otras inquietudes que puede tener la gente, son cosas que hay que hablar con nuestros equipos sanitarios, con equipos de investigación, si es que realmente consideramos participar en un ensayo de terapia clínica. Ahora, le voy a pasar el micrófono a Mike, quien va a hablar un poquito más acerca de cómo funcionan en realidad estas terapias. Muchísimas gracias, Katie. Como dijo, voy a estar hablando un poquito más acerca de qué son estas terapias, cómo funcionan. Yo fui investigadora de enfermedades raras por muchos años. Ahora trabajo en diferentes áreas del cuidado de la salud. También soy paciente de fibrosis quística y he estado hablando mucho y dando pláticas como parte de la Fundación de Fibrosis Quística por varios años. Me encanta que me puedan ver en pantalla porque suelo hablar en frente de gente, utilizo mucho las manos, así que estoy muy contento de poder hablar así, estoy emocionado. Vamos a entender cómo funcionan las terapias genéticas. Para eso me gustaría retomar el tema del dogma central que Katie mencionó un poquito. ¿Cómo llegamos del ADN a la proteína? Dentro de todas nuestras células tenemos ADN en un compartimento pequeñito que es el núcleo. Ahora, lo que sucede es que este ADN se copia
digamos que con unas instrucciones de una vez a un ARN y sale hacia la célula. Una vez que este ARN sale hacia la célula, pero ¿qué es lo que está sucediendo con estas terapias realmente? Primero me gustaría hablar acerca de las terapias de mRNA. Es dar material genético utilizando un virus. Y aquí me voy a detener un segundito porque el virus generalmente hace que la gente se alerte. Pero realmente los virus son jeringas naturales. Los asociamos con enfermedades porque el virus es el que nos enferma, ¿no? Y contiene ADN y ARN que causa que nuestras células hagan ciertas cosas que son dañinas. Pero así como una jeringa puede tener veneno o medicina, lo mismo con los virus. Los virus mismos son dañinos si ponemos un ARN o un ADN que no queremos tener en nosotros, ¿no? Pero puede ser bueno, por ejemplo, en el caso de las terapias genéticas. Ahí pueden ser muy útiles y muy convenientes. Los factores virales se han utilizado para investigación genética por décadas y hay terapias genéticas en el mercado que se prescriben, que tratan a la gente y que utilizan estos virus. No es una tecnología nueva, tampoco es una tecnología peligrosa, es muy importante mencionar eso. Bien, pues ahora que ya amamos los virus por su contribución a la genética, hablemos un poco más acerca de esta terapia y cómo funciona. La idea en este tratamiento es que tenemos el vector de virus y este da el ARN, que es la instrucción de uso de una sola vez, a las células. Las células utilizan estas instrucciones de manera adecuada para crear una CFTR adecuada que va a hacer todas las cosas que la CFTR debería. Ahora, como es ARN y es una instrucción de un uso único, no es una solución permanente. Es algo que tenemos que hacer de manera continua. Si queremos pensar en una solución más permanente, podemos pensar en la entrega de genes, que ayuda, utiliza el ADN en lugar del ARN. En lugar de dar las instrucciones de uso único, tomamos el gen CFTR, lo ponemos en la célula y llega al núcleo, en donde está el ADN. Ahora, dentro del núcleo,
Tenemos todavía la copia con mutación de CFTR, pero tenemos que tener la correcta. Quiere decir que cuando pasamos por este proceso de hacer el ARN, mandarlo, que se traduzca a una proteína, sí, seguimos con la versión con mutación, pero también estamos creando una versión adecuada. Y así como lo decía Katie, es una enfermedad recesiva. Significa que si tienes una copia del gen adecuado, estás bien, no tendrás fibrosis quística. La siguiente tecnología es la edición de genes. Esta tecnología es un poquito diferente y no nos da un ARN de una única vez, tampoco nos da una nueva copia del gen. Más bien, lo que esto hace es que da moléculas que tienen secuencias específicas del ADN. El objetivo con esta tecnología es editar la mutación en nuestro gen CFTR para que se cree la versión sana, digámoslo así. Una vez que se hace esta edición, ya no tenemos un gen CFTR con mutación. Si todo está bien, pues entonces la proteína que vamos a generar está bien y las cosas funcionan de manera adecuada. Ahora, creo que lo más emocionante de estas tecnologías es que suenan, o bueno, por lo menos yo creo que suenan como ciencia ficción, ¿no? Muy futuristas. Pero la medicina ya está utilizando estas tres tecnologías, ya existen y están siendo utilizadas para tratar diferentes condiciones. Como Katie lo mencionó anteriormente, yo creo que muchas personas ya están familiarizadas con el ARN porque fue la base de muchas de las vacunas de COVID en Estados Unidos. Sin embargo, la edición de genes, de hecho ahí también hay una terapia nueva para tratar diferentes enfermedades, terapias que salieron hace unos cuantos meses. Y el tema del reemplazo de genes, donde ponemos un gen que sí funciona. Y entonces hay diferentes enfermedades en las que se utiliza el reemplazo de genes para tratar la enfermedad. Y ahora quisiera tomarme un momento para hablarles de una de las inquietudes más grandes que tiene la gente en relación con las terapias génicas. Y bueno, en realidad se preguntan muchas mujeres si se verá afectada su fertilidad, cuánto tiene de existir la terapia génica, de qué manera afecta a sus hijos. Bueno, estas terapias génicas de las que les hablo se llaman terapias génicas somáticas. O sea, las células somáticas, digamos que son adultas y se distinguen porque tienen una labor que realizar. Las terapias génicas somáticas se concentran en ciertos tipos de genes, perdón, en ciertos tipos en los cambios que se pueden dar. Hay cuestiones positivas y negativas que podemos mencionar más adelante, pero el CFTR puede tener efectos múltiples en el cuerpo, mejor dicho, la fibrosis quística las puede tener. Entonces, esto le puede dar origen a un nuevo ser humano que viene con toda su carga genética. La cuestión con la fertilidad y si esto se transmite, si es hereditario, ¿no? O sea, preguntas a nivel de la bioética que tenemos que preguntar dentro del, digamos, reino de la terapia génica y la línea germinal. Esto significa la edición ya sea de la línea de la terapia génica de línea germinal o puede ser que el embrión precoz aparezca en las células y en la terapia génica, pues se va a llevar a cabo todo este proceso a nivel de la línea germinal. Podemos tener, de hecho, a nivel de la bioética discusiones más reguladas, pero no no es lo que yo quisiera hacer. Quiero concentrarme en otras cosas. Estas son otras terapias. Yo hablé de terapias génicas somáticas y estas no afectan la fertilidad y no son heredadas de generación en generación. O sea,
las preguntas de seguridad y de bioética las vamos a comentar y para revisarlas realmente me encantaría ahora pasarle el micrófono a mi colega Dan, quien les hablará con mayor detalle de todo esto. Muchísimas gracias, Mike. Bueno, Mike empezó a mencionar algunas de las inquietudes que tiene la gente en relación con las terapias genéticas y en los siguientes 15 minutos voy a profundizar un poco más en ellas. Estos son mis conflictos de interés, no están relacionados con la plática que voy a dictar o a compartirles el día de hoy. Vamos a tener también después una sesión de preguntas y respuestas y pues podemos entonces concentrarnos en sus inquietudes más específicas. Las categorías de las que les voy a hablar tienen que ver muchísimo con la seguridad, también hablaré de la fertilidad, de las futuras generaciones, pero le voy a dar un giro algo distinto a lo que mencionó Mike. Tenemos un programa de investigación que es increíblemente eficaz y que ha sido aprobado por la FDA y está disponible para que la gente lo utilice fuera del campo de la investigación. Claro que puede ser muy costoso y no sabemos si todo el mundo tendrá acceso a él. La pregunta real no es tanto si podemos garantizar 100% de seguridad. Les quiero decir que nada nos puede ofrecer un 100% de seguridad, ni los medicamentos que han sido aprobados por la FDA, ni lo que podemos encontrar a nivel farmacéutico. Entonces, pues obviamente surge esta pregunta real porque queremos evitar algunos de los problemas de seguridad más graves. La pregunta que debemos plantear entonces es ¿en qué me debo fijar cuando ingreso en un estudio de investigación? No quiero ser como el conejillo de Indias, ¿no? Ya como dijo Katy, hay historias horribles de prácticas poco éticas, entonces hay tantos estratos, tantas capas en el monitoreo que puede ocurrir cualquier cosa. Pero si empezamos por hablar del nivel nacional e internacional, pues hay muchas restricciones a nivel de la FDA en Estados Unidos, también en la Agencia de Medicamentos Europea o EMA y todas estos organismos reguladores que pues son los que pueden impedir que una compañía siga adelante si ha tenido algún problema con la seguridad. En Estados Unidos existe la Fundación de Fibrosis Quística y muchas otras especializadas que se concentran en el diseño del estudio clínico, ¿no? Hay también una red de desarrollos terapéuticos que es como una combinación de centros que atienden fibrosis quística y otros centros especializados. Aquí hay protocolos de investigación y lo primero que nos tenemos que preguntar es si estos protocolos son de verdad realistas, si lo que dicen que van a lograr es alcanzable, si vale la pena estudiar tal o cual. Y entonces pues hay que tener un monitoreo muy estrecho, hay que asegurarnos de que haya seguridad en los datos y no solo fijarnos en el diseño del estudio, sino en el monitoreo por cualquier problema que pudiera surgir durante el curso del estudio. Entonces, bueno, en PDM y en TDN y DSMB se concentran en todas estas cosas, están muy pendientes de la investigación de las compañías farmacéuticas y no solo se trata de investigadores y clínicos, sino de adultos que tienen fibrosis quística o padres de niños con fibrosis quística, o sea, gente que vive con esta enfermedad. Yo sé que la diapositiva es muy complicada, está llena de información, pero quiero mostrarles en qué se concentran la TDN y la DSMB durante sus procesos de revisión. Hay gente que queda fuera del proceso de reclutamiento, que se considera como no candidata, no apta para ingresar en el estudio. Entonces,
pues también depende de cuántos brazos tenga el estudio y de qué es lo que se va a considerar en primer término como tema de seguridad. Todos los que participan en el estudio clínico tienen que presentar el protocolo ante el Consejo de Revisión Institucional o IRB. Y cuando hablamos de terapias basadas en el área genética, pues hay también comités de bioseguridad institucionales que tienen gran experiencia en este tipo de terapias y que pueden realmente garantizar que van a estar muy pendientes y van a poder identificar cualquier cosa que surja a lo largo del estudio. Cuando trabajamos con quienes tienen fibrosis quística, e interactuamos con ellos de manera cotidiana, es muy importante que la gente con la que trabajamos pues no se sienta que está corriendo un riesgo y quienes participan en el protocolo de investigación pues van a participar con otros equipos de atención que involucre el estudio y pues en caso de que surja algún problema se le va a referir al paciente al equipo especializado para garantizar que no están corriendo un riesgo innecesario. En cuanto a lo que hacemos para proteger la seguridad, el primer punto que vemos que aparece aquí, como les dije, hay distintos estratos, distintas capas, pero por ejemplo, hay pruebas preclínicas de los nuevos tratamientos. Esto se apoya en toda la investigación que se ha realizado con anterioridad. Y hay muchos laboratorios que llevan a cabo estas pruebas preclínicas. También hay pruebas realizadas en animales. Hay gente que se siente incómoda con esta idea de que haya pruebas que se practiquen en animales, pero la realidad es que si no hiciéramos estos experimentos con animales y utilizáramos seres humanos, pues el propósito no se cumpliría, el propósito de la investigación, ¿no? Hay una capa adicional de seguridad cuando se llevan a cabo estas pruebas en animales y también se va reclutando de manera gradual a seres humanos a los estudios. Se tienen distintos brazos con distintas dosis y pues aquí puede haber muchas cosas nuevas con las que tenemos que ser sumamente cuidadosos, tenemos que valorar la seguridad de manera muy estrecha y tenemos que ir recopilando todos los datos de seguridad para presentarlos ante el Consejo o el Comité de Monitoreo. O sea que no es como que de repente muchísima gente va a estar expuesta a un tratamiento que acaba de ser aprobado, ¿no? También existe lo que se conoce como seguimiento de largo plazo. Como mencionó Mike, los tratamientos pueden tener distintas duraciones, se puede utilizar el ADN o la edición génica que durarían más. A veces los tratamientos duran semanas, pero por lo general pueden durar meses y años. Lo que hacemos es incluir también a niños con fibrosis quística y los padres se sienten muy impacientes, quieren conocer los resultados de inmediato, quieren saber cómo está funcionando todo, necesitan pasar por un proceso de consentimiento informado muy detallado. Y bueno, también, como les decía, los estudios iniciales en estas personas incluyen adultos, incluyen terapias que utilizan moduladores y que empezaron a utilizarse en adultos no hace tanto tiempo. Este es un ejemplo de lo que aparece en el sitio de la Cystic Fibrosis Foundation. ¿Cuáles son los distintos medicamentos o tratamientos que están en desarrollo y que podrían convertirse en terapias futuras? Aquí vemos que todo empieza con la etapa preclínica. Las terapias genéticas se encuentran en esta fase en muchos de los estudios clínicos o en las investigaciones sobre fibrosis quística y también podemos ver que hay otros estudios que ya se encuentran en la fase 1. Podemos empezar, de hecho, con voluntarios saludables también en esta primera fase
y ahí identificar si el proceso o determinar si el proceso es lo suficientemente sólido. Hay algunos otros estudios sobre FQ, terapias genéticas, como había mencionado, pero los sujetos del estudio pueden experimentar algunos efectos secundarios, pueden tener fiebre, exacerbaciones pulmonares, inflamación pulmonar severa, como fue el caso de una persona que estaba en el estudio clínico y bueno, pues se le tuvo que valorar muy de cerca y determinar si era conveniente que continuara en el estudio. Con cualquier estudio de investigación existe la posibilidad de que haya efectos secundarios. Digamos que si tenemos 1,000 personas, puede ser que 100 tengan algún efecto secundario. Entonces, la seguridad y los efectos secundarios son número uno. Es algo en lo que nos tenemos que concentrar porque la seguridad es nuestra prioridad. Y la otra parte tiene que ver con los tratamientos, como dijo Mike, que tienen que ver con atrofia muscular a nivel de la columna o quizá con alguna enfermedad de células falciformes o anemia drepanocítica. Todo esto se puede utilizar porque son datos importantes y nos pueden ayudar a solucionar situaciones en las que se desarrolle este tipo de efecto secundario. Entonces ustedes me pueden preguntar, pues qué raro, ¿no? ¿Por qué se tendría que utilizar el virus de manera intencional? Bueno, pues les comparto esta diapositiva de la fundación que nos compara los moduladores con las terapias genéticas. Hay una analogía, ¿no? Con la idea de que nuestro ADN y nuestro ARN es increíblemente pequeño, pero si se compara con la célula es enorme. Vemos lo que pasa a nivel del pulmón. El ARN es de un tamaño totalmente distinto. Aquí vemos el medicamento Trikafta y comparamos su tamaño con un componente y una sandía. Los virus también están presentes en las terapias genéticas y hay algo que se conoce como liposomas. Aquí trabajamos con vectores y utilizamos un dispositivo de suministro o de entrega de la terapia para ver cómo funciona. Lo malo de esto es que estas moléculas enormes es muy difícil que penetren en las células, ¿no? Tenemos que realizar el tratamiento con inhalación a través del pulmón y bueno, no queremos que pasen de un cierto punto. Desde el punto de vista de seguridad nos podemos sentir seguros de que no va a haber un efecto que se disemine más allá del pulmón, porque si eso ocurriera no vamos a obtener el beneficio que buscamos. En cuanto al impacto en la fertilidad y en las generaciones futuras, pues podemos ver que con este tratamiento no debe atravesar o no debe ir más allá del pulmón, o sea que no debe tener ningún efecto en los espermas, ni en los óvulos, en los espermatozoides, ni óvulos, por lo cual no hay ningún riesgo para las generaciones futuras. Entonces, estas terapias genéticas pueden tener aspectos muy, muy positivos. Otras cuestiones relacionadas con las terapias genéticas. Algo poco común es que, bueno, en el estudio de investigación se puede se puede participar y un paciente puede participar en tantos estudios de investigación como existan. Claro que dependiendo del tipo de tratamiento del que se trate y del protocolo de investigación es que se decidirá de qué manera o en cuántos estudios se pueden participar. Tenemos moléculas que son de muy corta vida, tenemos el ARN, podemos ver que estas moléculas se descomponen muy rápidamente, pero cada estudio tiene sus particularidades y entonces se tiene que definir claramente quién es candidato con base en los criterios de elegibilidad. Y para cuestiones como el ADN, no sabemos cuánto va a durar el efecto. Eso sigue investigándose. Pero podríamos decir, bueno, ahora no sabemos exactamente cuánto va a durar la terapia genética,
por eso seguimos investigando y es por esto que la elegibilidad para estudios futuros podría verse impactada dependiendo de en cuántos estudios se ha participado hasta el momento de ingresar. En un segundo o tercero puede haber un cambio fundamental a nivel de los genes. Y sé que también existe este tema, esta inquietud del costo y el acceso. Me parece que para enfermedad de células falciformes y para atrofia muscular, pues los tratamientos son sumamente costosos. Pueden llegar a costar $1,000,000. Lo más importante es el lograr que después de la investigación y después de lograr tratamientos eficaces, pues estos estén disponibles a la mayor cantidad de pacientes posible. Katie nos va también a hablar más de esto, de quiénes son candidatos para utilizar moduladores y quiénes no. Sabemos que hay algunas diferencias históricas que se han recopilado en Estados Unidos dependiendo de la raza o del grupo étnico al que pertenecen los pacientes, así que tenemos que ofrecerle más acceso a nuestra población y para otras enfermedades médicas, pues también tenemos que tener el cuidado suficiente, pero tengan presente que no vamos a estar esperando a que surjan estas terapias genéticas y estén totalmente aprobadas. Actualmente existen otros recursos. Otro punto relacionado con el acceso es cuán rápidamente voy a poder ingresar en el estudio, pero preservando mi seguridad. La gente no quiere esperar demasiado, quiere los tratamientos de inmediato, quiere sentirse mejor lo más pronto posible. O sea que hay que hacer las cosas suficientemente, con la suficiente lentitud para tener la seguridad, pero con la suficiente rapidez para que sean benéficas al mayor número, para el mayor número de pacientes. Entonces, claro, todo el mundo quiere llegar a la meta lo más pronto posible. Estos son los recursos que están disponibles a nivel de las terapias genéticas. Podemos encontrar información sumamente útil aquí. Todo esto se encuentra en el sitio de la Fundación de Fibrosis Quística. Aquí, por ejemplo, aparecen los datos de un estudio clínico en el que participó un gran número de pacientes. Y ahora le voy a dar el micrófono a Liz y a Mike y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Como ya dijo Dan, ahora vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Y en tanto esperamos a que lleguen algunas preguntas, yo acabo de hablar con Liz y comentábamos que el interactuar con pacientes con fibrosis quística y con sus padres para ver si sus hijos serían candidatos a utilizar moduladores o no. Todo esto trae consigo muchas otras preguntas. Cuando yo estaba creciendo, digamos, pues estábamos conscientes de que la fibrosis quística es diferente en cada paciente y queríamos asegurarnos de que el siguiente tratamiento que apareciera en el mercado fuera benéfico para todo el mundo. Sin embargo, el viaje por el que pasa cada paciente es único. Es distinto para mí, por ejemplo, que al crecer fui desarrollando más la fibrosis quística, no estaba utilizando moduladores, o puede haber el caso de jóvenes o de niños que sí son candidatos al uso de moduladores. Yo podría analizar todo esto en retrospectiva, pero quisiera saber, Elise, desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido tu viaje? Perdón, quería ordenar mis ideas. Me entusiasma muchísimo enterarme de todas las opciones. Cada vez que buscamos información tratamos o esperamos que exista algo nuevo. Siempre estoy muy al pendiente de las nuevas investigaciones,
de nuevas presentaciones que aparecen en Internet, veo las opciones, los riesgos relacionados con cada uno de los tratamientos y desde mi perspectiva, pues yo no tenía tantas opciones, entonces como que me he cruzado de brazos y he esperado que novedades surgen. Sé que ahora hay estas terapias con moduladores, pero ¿qué piensas de las que ya están disponibles para ti? Tú no puedes utilizar moduladores. Bueno, no, ya soy candidato para moduladores, estoy tomando moduladores, pero estas terapias no son perfectas, no son la cura. Hay quienes experimentan efectos secundarios horribles y yo sé que existe una diferencia hay quienes son candidatos a moduladores y quienes no. Y sigo esperanzado de que se estén realizando más investigaciones porque a lo mejor los moduladores van mejorando, van a ser más tolerables. Y ahora con la edición génica podemos encontrar algo que sea permanente, encontrar verdaderamente una cura. Claro que hay distintos niveles dependiendo de qué es lo que está tomando cada paciente y de a qué son candidatos. Me parece que aún así todos nos debemos sentir emocionados de que se siga investigando y debemos mantenernos juntos en comunidad, apoyarnos unos a otros, porque sí, puede beneficiar a todos si actuamos así y no vamos a dejar a ni un paciente fuera. Por supuesto, pero realmente no sabemos cuál va a ser la trayectoria de largo plazo con terapias tan novedosas. Explorar nuevas opciones es esencial para garantizar que existan nuevas vías de tratamiento, porque ¿qué pasa si un medicamento deja de funcionar en un paciente? La enfermedad es tan variada, tan distinta en los distintos casos que, bueno, quisiéramos que funcionara para todos. Sí, tienes razón. Lo que le funciona a alguien hoy en día quizá no funcione mañana. Como dijo Mike, o Dan, mejor dicho, tardamos mucho antes de conocer la verdadera eficacia de cada tratamiento, pero como comunidad necesitamos mantenernos unidos, darle la bienvenida a todas las novedades. Bueno, parece que no hay muchas preguntas. em, o no sé si ya aparecieron. Sí, aquí hay algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles son algunos de los conceptos clave que debe entender un paciente si es que está dispuesto a someterse a una terapia génica? Creo que todos podemos contestar. Dan, ¿quieres empezar? Me parece que va a variar muchísimo dependiendo de la situación, dependiendo del paciente. Es importante saber si esta terapia va a ser de corta duración o si va a ser de mayor plazo. Hay que tener toda la información de seguridad. Hay que pasar por el proceso del consentimiento informado, tener todos los detalles. Tenemos que preguntar, bueno, esto ya se estudió en animales, ¿qué resultados han obtenido? Entonces, obtener la mayor cantidad de información posible es la mejor idea. ¿Qué es lo que sabemos sobre tal o cual terapia hasta el día de hoy para entonces poder tomar una decisión y participar en la siguiente etapa de investigación? Sí, algunos de estos estudios requieren de una dosificación muy frecuente y si uno vive muy lejos del centro, pues entonces no puede participar por la frecuencia de las visitas y de las valoraciones. Esa es una inquietud de mucha gente. Y otra que ya mencionó Dan es que dependiendo del tipo de terapia, cómo se podría ver afectada la elegibilidad de los pacientes para terapias futuras.
Hay que entender cuál es la evolución, cuál es la capacidad que cada quien tiene de participar en estudios futuros. Y esto puede ser muy difícil de predecir porque no sabemos en realidad cuáles van a ser los criterios de elegibilidad, sí, ni qué vaya a ser lo que esté disponible. Volviendo a lo que dijo Katie, cualquier estudio que involucre el tener que desplazarse, el tener que viajar, puede ser mucho más complicado, ¿no? Pero en estos casos se les pagan viáticos. Bueno, Dan, y si pensamos en qué nivel se encuentra nuestra fibrosis quística, cuáles serían los beneficios versus los riesgos, ¿no? Porque puede haber alguien con una enfermedad muy estable que no está empeorando o y pues ellos podrían ser más conservadores en cuanto a en qué estudios quieren participar, ¿verdad? A lo mejor ya han intentado muchas terapias, han empeorado y también puede haber quienes estén dispuestos a aceptar un poco más de riesgos. La decisión va a ser muy personal. Sí, claro, si pienso en mi familia, me parece que hablaron de la elegibilidad. Yo siempre estoy muy pendiente de los beneficios potenciales de una terapia en comparación con otra y como que pondero, ¿no? Pongo en una balanza riesgos y beneficios antes de decidir qué es lo que voy a hacer porque no quiero perderme la oportunidad de que una terapia determinada me brinde un mejor impacto o una mejoría. Tengo otra pregunta. Parece que el programa de lo del núcleo es el que va más allá. ¿Podríamos hablar un poquito más de esa terapia? No hablamos mucho acerca de las mutaciones individuales ni los diferentes tipos de mutaciones que existen. Yo más o menos las dividí en categorías. Lo que sé acerca de esta del empalme, y digo, la verdad es que voy a llamar al programa ASO, es más fácil. Este programa ASO, según entiendo, está tratando de ir a analizar una variante de empalme. No parece que es muy elegible para el tema del modulador. Parece que es 3A49 más 10 KBCT. Si la tienen seguramente reconocen la cadena, es un poquito complicada. Pero bueno, lo que importa con ASO es que hay objetivos muy específicos relacionados con las mutaciones específicas. Quiere decir que ese ensayo o ese medicamento es solamente para aquellas personas que tienen esa mutación. Y si es exitosa, podría crear el camino para otros tratamientos. Se tiene que desarrollar una nueva ASO para cada variante, eso sí es importante. Podemos pensar en ASO como si fueran unos imanes que se pegan con el objetivo específico del ADN para los cuales fueron diseñados. Y bueno, son muy únicos para el individuo y para esa mutación específica. No sé si alguien más quiera agregar algo. Sí, realmente es ese tema de la especificidad. Es relevante para un subconjunto de personas. Yo creo hasta ahora que un desafío es el de las mutaciones que no son elegibles para los moduladores. Se están haciendo ya muchos estudios, pero sí es para alguien que tiene ese gen y que no está con moduladores. Otra pregunta. ¿Qué aprendemos de la investigación y de la aprobación de la terapia genética para la enfermedad? Además, escuché que se requiere quimioterapia y otro tipo de terapias. Sí, qué gusto hablar de esto un poco. Estos ensayos, bueno, digamos que es diferente cuando tienes algún tratamiento ya existente para la enfermedad. El proceso tal vez sea un poquito diferente. No sé si hay mucho que podamos aprender de los ensayos y que sea aplicable a la fibrosis quística. Sí puedo hablar del aspecto de la quimioterapia.
Es una enfermedad sanguínea, tiene que ver con la médula que tiene células. Así que sí, tienes que pasar por un proceso para matar algunas de estas células madre para la terapia. No es lo mismo que la fibrosis quística porque no estamos yendo hacia las células madre y no hay que matar células ni nada por el estilo. No es nada similar como una quimioterapia. No es un tipo de terapia genética así. Y parte de la razón es porque en estas enfermedades que hablábamos hay algunas anormalidades que causan que algo malo suceda. Tiene que haber que algo malo suceda y por eso se requiere la quimioterapia para deshacerse de las mutaciones que están causando el daño y ya después se da la terapia genética para crear las células modificadas. En la fibrosis quística, no, nada más te falta algo, o sea, no estás creando nada dañino, solamente te falta una cosa y por eso no requieres quimioterapia, porque no hay que eliminar nada malo, solamente hay que reemplazar algo faltante. Otra pregunta. Los efectos de la salud mental han sido asociados con los moduladores. ¿Hay algo que podamos hablar acerca de los efectos de estas terapias en la salud mental? Creo que este es un gran área de enfoque para todas las personas involucradas en la fibrosis quística. La gente que tiene fibrosis quística y la gente que trabaja con fibrosis quística se preocupa mucho por el tema. Es una inquietud muy grande. Se está haciendo mucha investigación para ver si podemos tener mejoras. Y en parte se trata de tratar la salud mental de manera directa, pero también hay que evaluar cuál es la relación, cuáles son los efectos en la salud mental de los moduladores, si hay algunas terapias. Digo, es que la verdad yo creo que es muy pronto para decir que estas terapias genéticas están causando efectos en la salud mental, pero definitivamente es algo en lo que tenemos que enfocarnos y una pregunta que debemos responder. Y en cuanto a la parte teórica, una de las cosas que mencionamos fue que estas terapias genéticas van a los pulmones porque se inhalan. Y como estamos yendo a los pulmones directamente, no se obtiene, digamos que, una exposición a todo el cuerpo como con los moduladores. Y tal vez ahí el efecto sea más en el pulmón que en el cerebro. Pero como Dan dijo, la verdad es que estamos en etapas muy, muy tempranas para decir, ¿no? Todavía no tenemos una respuesta. Podemos crear hipótesis, pero hasta que no tengamos datos duros no podemos dar una respuesta certera. Otra pregunta, ¿cuáles son sus opiniones para una cura real? Ya escuché desde muy pronto hasta probablemente nunca. Hay gente además que dice que una cura para siempre no es muy probable, que tal vez haya una cura para cada 5 años. Yo puedo comenzar que cura significa diferentes cosas para diferentes personas. Y de hecho me gusta que la persona que mandó la pregunta puso cura entre comillas. Podemos hablar de una cura para la enfermedad pulmonar, para una enfermedad pancreática, una cura para problemas de fertilidad. Y podemos hablar también de una cura que es, no sé, que este concepto de fibrosis quística ni siquiera exista. Y hay respuestas diferentes para cada una de las definiciones de qué significa una cura. Sí, sí, la verdad es que hay gente que dice, yo estoy bien, puedo vivir con eso todos los días. Hay gente que no, también depende esto, ¿no? La perspectiva de la gente, el cómo cada uno define. Pero todo esto es parte de las grandes variaciones que vemos. Y la verdad es que no sabemos. Alguien te da su proyección de cuál es la cronología de la cura, pero es más bien la gente asumiendo, ¿no? Dando el mejor supuesto. Y depende, estamos hablando con alguien que es optimista, con alguien que es pesimista, pero realmente no sabemos quién tendrá razón, si el optimista o el pesimista. Solamente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para salir adelante, para tener información. Y es muy difícil responder esta pregunta porque realmente no sabemos, no tenemos una respuesta.
Sí, yo ni siquiera puedo contestar porque la respuesta es no sabemos. ¿Podrían ser aplicables las terapias para recipientes de trasplante de pulmón? Acuérdense que ahora las terapias de las que hablamos tienen que ver con el pulmón. Si tienes un trasplante, tal vez tienes pulmones nuevos que no tendrán este gen. Todo va a depender de las copias que tiene el pulmón que estás recibiendo. Dependerá de eso si se requiere algún tipo de terapia, ¿no? Pero eso tiene que ver un poquito con nuestra última pregunta, ¿qué aspectos tratando de curar? Igual aquí tiene que ver sobre los pulmones, entonces habría que ver qué está pasando exactamente con el trasplante. Dan, estoy completamente de acuerdo. Me pregunto en cómo va a impactar las cosas, ¿no? Cada vez que tienes un virus o un medicamento, pensamos en qué estamos tratando de curar, cuáles serán las alteraciones. Lo mismo con el trasplante. Yo creo que es algo que tenemos que seguir analizando y sí, definitivamente pronto tendrá que ser un enfoque. Hay investigación para ayudar con el sistema reproductivo de los hombres con CFTR. Vamos a decir que hay diferentes historias y reportes de niños que han tenido su sistema reproductivo, bueno, que de alguna manera se les da tratamiento y que se previene el daño futuro. Entonces creo que igual todavía estamos en etapas tempranas para responder qué podría pasar a largo plazo y tampoco sabemos qué tipo de terapias se vayan a hacer. No sé si alguien más quiera comentar, pero yo no sé si hay investigación de ese tipo ahorita. Creo que es un desafío porque los hombres y la fertilidad y la fibrosis quística, digamos que no son temas que se llevan, pero todavía tenemos que ver qué se puede reemplazar y cómo. Han habido diferentes reportes y diferentes situaciones de mujeres que están enfermas y se enteran que el bebé que tienen tiene fibrosis quística y empiezan a tomar un modulador para pasárselo al bebé. Y algunos de los bebés nacen con algún sistema malfuncional, pero bueno, volvemos, apenas estamos en etapas tempranas. ¿Cómo la investigación de esta terapia apoya la investigación de otras condiciones terapéuticas? A mí me gustaría responder esta. En la investigación y medicina está este concepto que llamamos el lado del desarrollo. O sea, pensamos que hay desarrollos de laboratorio que terminan en los pacientes, pero es un flujo bilateral. Quiere decir no solamente cómo la terapia o la investigación apoya otras condiciones, sino también ver cómo podemos aprender de todas las condiciones, de todas las terapias genéticas y también de la terapia genética básica, la investigación básica que aplica a muchas otras condiciones. A veces hay un ensayo clínico que se hace y que dicen, ah, mira, esta terapia genética es mucho más efectiva si resulta que hacemos tal o cual cosa al vector viral antes de utilizarlo en el paciente. Esto después podría ser aplicado a otras enfermedades, a otras áreas, a otra investigación. En corto, creo que todo lo que aprendemos de las terapias genéticas y fibrosis quística puede aplicar a otras enfermedades y viceversa. Así que realmente es un esfuerzo colaborativo desde la academia hasta las clínicas. Todos trabajamos en una enfermedad que puede ayudar a otra enfermedad, porque es un panorama que se mueve rápido y muy emocionante por lo mismo. Otra pregunta. ¿Qué investigación se está haciendo con 4 personas con mutaciones muy raras? Por ejemplo, que hay muy poca gente que la tiene. ¿Serían elegibles para los ensayos, para las terapias? Ese es el objetivo. Estas son las personas, bueno, todas las personas podrían beneficiarse de la terapia génica, de todas las que ya mencionamos,
pero estas son las personas que son grandes candidatos, siempre y cuando sean adultos, para los ensayos de terapias génicas, porque ahorita no pueden tener un modulador, pero sí queremos que se beneficien de este tipo de terapias. Y hablamos del estudio que se enfoca en una mutación específica, pero es importante decir que cuando hablamos de cosas como reemplazar el ADN o reemplazar el ARN, no importa la mutación de la persona, lo que estamos haciendo es darles la versión normal. Entonces no importa qué tan rara sea tu mutación, vas a ser elegible para esta terapia. Y en contraste a los moduladores, en los que tienes que pasar por una gran lista y ver si tu mutación es elegible y todo eso, o sea, fuera de los ASO que son muy específicos para esas áreas, todo está abierto. No tienes que estar en una lista, no tienes que tener algo muy específico, no. Puedes tener algo que nunca nadie más ha tenido. Hay investigación de si los que lo portan, los que tienen como portadores fibrosis quística se pueden beneficiar de esas terapias. Yo lo veo como si alguien es realmente un portador o si tienen fibrosis quística en solamente un gen. Las terapias genéticas son para aquellas personas que tienen fibrosis quística y la definición no solamente se basa en los resultados clínicos, sino en si tienes otros parámetros, síntomas, etcétera. La gente que tiene fibrosis quística, incluso si solamente se ha identificado una mutación, van a ser elegibles para las terapias genéticas. Pero la gente que solamente son portadores, que de verdad solamente son portadores, técnicamente no deberían tener ningún síntoma, así que el riesgo de pancreatitis no es alto y las terapias genéticas no serían una muy buena terapia porque no habría nada que tratar. Otra pregunta, ¿las terapias génicas funcionan para personas con enfermedades pulmonares avanzadas? Dan, tal vez sea una pregunta para ti. Esto es algo que también tenemos que seguir estudiando, hay que ver el impacto más adelante. El mejor paralelo es lo que hemos visto con los moduladores, que ha habido muy buenos resultados, muy buena respuesta, pero hemos visto gente que casi necesita el trasplante pulmonar y todo se estabiliza y listo. Entonces, sí hemos visto mejoras, alguien que está listo para el trasplante, que termina estable. Así que hay que seguir viendo. Esperamos que con estas terapias podamos lograr lo mismo. Pero el tiempo lo dirá, la verdad. Y solamente quiero agregar, en términos de ser una participante en un ensayo clínico, va a depender del ensayo individual. Muchos tendrán requisitos específicos sobre un mínimo de tal o cual cosa, la etapa de la enfermedad, y con eso se determina si la persona puede ser un participante activo y si puede recibir el medicamento. Bueno, pues me parece que estamos justo a tiempo de cerrar. Espero que haya sido una sesión útil en donde hayan aprendido un poco más de estos términos y en donde se hayan familiarizado también un poco más con la idea de las terapias génicas. Hay muchos recursos disponibles. En el chat pusimos algunos enlaces a materiales, incluyendo un código QR que les puede llevar a los recursos de la fundación. Son recursos que hablan de las terapias y creo que es un muy buen punto de partida. Por favor, hablen con sus equipos sanitarios en caso de que tengan más dudas. Seguramente les podrán dar más información. Muchas gracias.